Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Ya hacía unas semanas que no subíamos ningún vídeo y ya tocaba. Sin embargo, hoy no os voy a hacer recomendaciones de libros, sino que este va a ser nuestro segundo vídeo relacionado con la lectura, pero no directamente con recomendaciones de libros, sino de cuestiones que yo creo que todos los que somos lectores nos interesan. El primero que hicimos eh, tuvo relación un poco pues, con lo que serían técnicas de lectura rápida, buscando a veces, cuando no podemos, porque lo suyo es leer despacito, pero cuando nos urge acabar un libro o queremos por motivos personales acabar un libro antes, os expliqué algunos trucos que yo había ido desarrollando con el paso de los años. Hoy quiero hablaros de otro tema que creo que os puede interesar a muchos, que también surge a muchos lectores, que es el de recopilar información relativa a los libros que estamos leyendo. La toma de notas, digamos, de los libros que vamos leyendo. Cuando uno lee mucho, mmm, lo lógico es que los libros pues se te olviden, porque la memoria funciona también en relación a a las emociones que vamos teniendo, y eso hace que haya un límite, digamos, y que los argumentos y muchas cuestiones de los libros que vamos leyendo pues se difuminen con el paso del tiempo, sobre todo cuando llevamos muchos años leyendo, ¿no? Hay libros que recordamos casi página por página porque nos han marcado mucho, pero luego hay otros libros que, aunque nos gustasen en su momento, pues pueden pasar a un segundo plano o incluso casi olvidarnos de que los tuvimos en las manos. De modo que, bueno, yo ya hace muchos años empecé a tomar nota de los libros que leía. Claro que eran tiempos bien diferentes. Estamos hablando de una época en la que no existían los smartphones, ni las tabletas, ni todas estas aplicaciones recientes que permiten toma de nota. Entonces se me ocurrió que podíamos, bueno, que os podía contar mi experiencia en la toma de nota, no con el ánimo nunca de, digamos, de decir a cada uno cómo hacerlo, sino por si ese itinerario que yo he ido haciendo con el paso de los años os podía resultar útil alguna de las formas en las que yo tomo nota, y también, sobre todo, digamos, alimentar la comunidad de la librería. Os invito a que en los comentarios expliquéis cómo tomáis vosotros esas notas, porque por un lado yo voy a dar una serie de ideas, pero aquellos de vosotros que queráis dejar en comentarios vuestras propias ideas ayudarán a otros lectores que vean este vídeo a tener una gama más amplia, ¿no?, de posibilidades. La toma de notas a mí me resulta fundamental, ¿no? Me resulta fundamental. Y lo que quiero explicaros es cómo, en función de cada caso, pues yo voy anotando de una manera o anotando de otra, ¿no? Y digamos las cuestiones que yo que he utilizado. Entonces, en primer lugar, para la toma de notas, eh, se pueden utilizar medios tradicionales, que son fundamentalmente los que yo me voy a centrar, aunque también hablaremos de algunos de los recientes digitales. Y dentro de esa toma de notas tradicional se pueden utilizar distintos elementos de escritura. Por ejemplo, se puede utilizar un lápiz, se puede utilizar un portaminas, se puede utilizar un bolígrafo, se puede utilizar un roller, como este que tengo aquí, un V5, que llevan toda la vida usándose, ¿no?, de Pilot. O también se puede utilizar
una pluma estilográfica, ¿de acuerdo? Todas esas posibilidades hay en cuanto a herramientas de escritura. Vamos a empezar por el lápiz y el portamina. El lápiz y el portamina tienen una ventaja frente a los demás, que es que nos permiten borrar aquello que escribimos, modificarlo, y también nos permiten marcar sobre el libro, porque no es nunca buena idea marcar sobre un libro con bolígrafo o con rotulador o con roller o con pluma, porque nos estamos cargando el libro. Pero el lápiz, si utilizamos sobre todo minas duras que escriben con una lectura, digamos, tenue, ¿no? Pues nos permiten, en primer lugar, tomar notas directamente sobre un libro. Los libros dependen también de su tamaño. Aquí, por ejemplo, he cogido tres. Uno que sería de bolsillo, otro que sería de tamaño medio, de tapa dura, y luego un libro grande, ¿no? Un libro de los que, digamos, son libros de los que tenemos en los salones y que miramos con frecuencia porque suelen ser de consulta. Entonces, a la hora de tomar notas en un libro pequeño con el lápiz, pues por ejemplo, podemos hacer acotaciones, podemos hacer glosas pequeñitas en los márgenes del libro, y en vez de subrayar, ¿no? Porque los subrayados pues estropean más el libro, podemos hacer pequeñas líneas en el párrafo que queremos señalar y hacer usos de asteriscos y escribir siempre frases muy cortas que sean simbólicas para nosotros, ¿no? La toma de notas directamente en el libro tiene la ventaja de que si el libro es nuestro, pues con el tiempo podemos coger ese libro y ir mirando rápidamente en las páginas y ver las anotaciones que hicimos, que son personales y que nosotros vamos a entender. A veces también he hecho experimentos cuando un libro me ha gustado mucho. Son libros que a lo mejor uno presta a un amigo y ese libro, si uno consigue que el libro vuelva, que los libros cuando se prestan a veces no vuelven, pues cuando el libro regresa, a veces si uno lo invita al lector, a ese amigo, a ese familiar, también se agregan notas. Entonces el libro va cogiendo enjundia porque se van sumando las notas que uno hizo inicialmente a las notas que aquellos lectores a los que nosotros le prestamos el libro van haciendo sobre el mismo. Siempre que las hagan con respeto y con lápiz, pues hay veces que quedan libros curiosos. Yo tengo un ejemplar, por ejemplo, del Tiempo de los Asesinos, que tiene ya muchos años, de Henry Miller, un ensayo sobre Rimbaud que hoy recomiendo encarecidamente. Y ese libro, por ejemplo, pues ha pasado por un montón de manos diferentes y las notas que están en el libro pues pertenecen a muchas personas distintas, y a mí pues me hace mucha ilusión tener ese libro en el que yo puedo ir viendo no solamente el texto original del autor, sino mis propias notas y las notas que otros han dejado. Así que, en resumen, el lápiz o el portamina pueden resultarnos útiles para tomar directamente notas sobre el libro, y os recomiendo que cuando las toméis sobre el libro no hagáis subrayados largos en los párrafos, sino que más bien hagáis líneas verticales o bien uso de símbolos como el asterisco para destacar aquellos pasajes que os llamaron la atención, y utilizar palabras clave mnemotécnicas que son las que nos van a ayudar a recordar exactamente qué es lo que nos llamó la atención de la lectura de ese libro. Entonces, lápiz y portamina nos servirían principalmente para la toma de notas directamente sobre el libro. Pasemos a la otra herramienta que os decía antes: el bolígrafo, el roller o la pluma. El bolígrafo es una herramienta pues muy de andar por casa. Es muy práctica porque siempre funciona, pero también es cierto que es tosca y
y bueno, a mí no me gusta. No me gustan los bolígrafos. No me gustan los bolígrafos y sobre todo no me gustan si son con un tamaño, con una punta de grosor normal. Si son extra finos, pues bueno, todavía los tolero. Pero los de punta normal los uso para trabajar, pero no me gustan para tomar notas, porque no me gusta el tacto que tiene el plástico en la mano, el peso que tiene un bolígrafo convencional, no me parece adecuado, ¿eh? Entonces, cuando voy a tomar notas con un bolígrafo, intento que sea al menos un bolígrafo de punta fina. Los rollers o los de este tipo, económicos, ya son algo más cómodos y estos los he usado mucho cuando era joven para tomar notas. Y bueno, pues están bien. Y luego lo que utilizo actualmente y lo que más me gusta, y os recomiendo que probéis la experiencia, es la pluma estilográfica. La pluma estilográfica, siendo incluso una económica como esta que yo tengo aquí, que puede rondar, pues no sé, los 50 euros, estas plumas ya son metálicas y tienen una punta, digamos, pues mucho más fina, y a la hora de escribir son placenteras. Es placentero el escribir y eso ayuda en la toma de notas a tener una experiencia pues más agradable, ¿no? Más agradable, que conecta mejor la mente y la mano. Esto respecto a las herramientas, pero ¿dónde escribimos? ¿Dónde tomamos las notas? Bien, en esto también con el paso del tiempo, pues yo he ido cambiando. Cuando era más joven, tenía un familiar que trabajaba en una imprenta de aquí de la ciudad y mi tío, pues yo le pedía siempre tacos de papel pequeños que estaban encolados por detrás, y entonces yo iba cortando trozos de esos tacos grandes de papel que solían ser publicitarios o así, y esos tacos de papel pequeños, como los que os voy a enseñar, de este tamaño, pues estos tacos yo los utilizaba de la siguiente forma. Yo ponía la fecha en la que empezaba a escribir, a leer el libro, ponía el título y el autor, la editorial, los datos del libro, y entonces ya, como estaban encolados por arriba, pues yo iba pasando las páginas hacia arriba y ya iba poniendo mis notas. ¿Cómo hacía la toma de notas? Siempre ponía número de la página de donde estaba tomada la nota y escribía o bien el fragmento, que eso es más laborioso, por ejemplo, cuando son fragmentos largos, que subrayar sobre el libro con lápiz, o bien escribía frases más cortas y alguna clave mnemotécnica que me ayudase a recordar el libro. Luego, estas notas que yo tomaba, me busqué un archivador de estos grandes, y en el archivador yo metía pues el alfabeto A, B, C, con cartulinas de estas, y aquí iba guardando todos los libros que iba leyendo, ¿veis? Así pues tengo archivadores en los que yo iba guardando pues todas mis notas al respecto de los libros que leía. Entonces, de esta forma, cuando quería recordar un libro, o cuando todavía quiero recordar un libro que hace mucho que leí, pues echo mano de mis notitas, y con esto, repasando las notas como son mías, como si fueran apuntes, pues recuerdo bastante bien qué es lo que me gustó del libro, qué es lo que me disgustó, o si hago una segunda lectura puedo comparar lo que opiné del libro en aquel momento respecto a lo que opino en la actualidad. Ahora mismo ya no utilizo este tipo de notas pequeñas porque me resulta más cómodo utilizar libretas de tamaño medio. ¿Veis? Libretas de este tamaño. Entonces, en libretas de este tamaño,
¿cómo me la ingenio para escribir? Pues en la tapa de la libreta suelo poner la fecha en la que empecé a utilizarla y, y en el interior de la libreta hago un uso muy particular. Es decir, no utilizo una libreta para cada libro que estoy leyendo, sino que en el margen de la libreta lo que hago es un asterisco y escribo el título del libro del que voy a tomar nota. Entonces, si yo estoy leyendo 4 libros a la vez, pues cada vez que empiezo a tomar nota de un libro, trazo una raya, escribo de qué libro voy a tomar las notas y dentro de la misma libreta, pues yo puedo tener notas de 5 libros diferentes, pero no todas juntas, sino que cada vez que cojo un libro, anoto con un asterisco en el margen el libro del cual voy a tomar esas notas. Y así, pues digamos, me va quedando como una especie de cuaderno de bitácora de mis lecturas, pero que están en ese orden. Entonces, luego utilizo también un material de apoyo, que es una chisme de estos que se compra en cualquier papelería o en un almacén de chinos, donde sea, que son pues muy económicos, de metacrilato, que llevan una pinza, ¿veis? Y entonces, pues yo cojo la libreta en horizontal, porque como he comentado que escribo con pluma, me resulta, de esta manera la libreta queda muy, muy firme y me resulta mucho más cómodo a la hora de tomar notas. Yo habitualmente sostengo el libro con la mano izquierda y en la derecha pues tengo mi libreta cogida con el chisme que os he enseñado con la toma de notas. Si por ejemplo es un libro más grueso, pues lo que suelo tener es una especie de atril o otro libro grueso que me sirva de soporte para tener este al lado y poder ir tomando notas. En las notas, además de pasajes que nos llamen la atención, de pensamientos sobre al hilo del libro que nos interesen, también os recomiendo que toméis nota de palabras, de vocabulario, por ejemplo, no necesariamente palabras que no conozcáis el significado, sino también palabras que no sepáis acotar exactamente, palabras que os resulten bellas y que queráis, digamos, dejar guardadas en vuestro archivo personal. En fin, lo bonito y lo útil que tiene tomar notas del modo tradicional sobre papel es que hay un grado de libertad mucho más interesante que la toma de notas con herramientas digitales. Las herramientas digitales nunca tienen, digamos, la versatilidad que tiene el papel, por muy útiles que sean, ¿no? Y como el vídeo ya se va alargando, vamos a pasar a esas herramientas digitales. Respecto a la toma de notas, ya habéis visto que hemos visto las herramientas que utilizamos para escribir. En segundo lugar, sobre dónde escribimos. Pueden ser formatos más pequeños, que pueden estar encolados o que podéis grapar, o utilizar libretas convencionales. Libretas que numeréis, a las que le pongáis la fecha y tengáis guardadas, ¿no?, en el paso del tiempo. Ahora, respecto a las herramientas digitales, sí, hay muchas aplicaciones. Tenemos las tabletas como el iPad, por ejemplo, que tienen sus lápices digitales, o tabletas de, no sé, de otras marcas como Huawei o Samsung, que también tienen esos lápices digitales que nos permiten dibujar o escribir, que incluso reconocen nuestra letra manual y la convierten a texto digital, ¿no? Esas herramientas, ¿qué ventajas tienen? Pues como ventaja,
Para mí no tienen muchas ventajas. Las ventajas que tienen es que nos permiten que no, digamos, no tener dispersas por ahí libretas, no tener documentos de papel. Nos permiten que cada vez que escribimos eso quede registrado con una fecha, que quede bien guardado. Nos permiten, sobre todo, la utilidad mayor que tienen es que a la hora de buscar una nota tienen herramientas de búsqueda que son más rápidas, es decir, si uno tiene 50 notas de 50 libros y uno está buscando un fragmento en el que se hablaba de un tema concreto, ¿no? Pues tú recuerdas que se hablaba del capitalismo, ¿no? Pues pones capitalismo y te va saliendo las notas en las que que tú mismo tomaste de cada uno de los libros. La búsqueda es mucho más rápida que la búsqueda secuencial en libreta. Esa es la principal ventaja que yo le veo a la toma de notas de esta forma. Las desventajas, pues yo creo que es mucho menos placentero tomar notas en digital. Creo que además tiene que estar esa herramienta encendida con una pantalla que, bueno, a veces no es que haga ruido, pero molesta tener ahí un aparato electrónico, ¿no? Para esa toma de notas. La tercera, la privacidad. La privacidad, porque nadie puede estar seguro, nadie que utilice una herramienta digital a día de hoy, que esas notas que estás tomando no haya alguien que esté supervisando lo que tú escribes, lo que dejas de escribir, o que en algún momento se haga una copia de seguridad. En fin, son cosas que a mí no me agradan, no me agradan, y por eso yo no tomo notas digitales, ¿no? Pero herramientas hay muchísimas, y aplicaciones como Google Keep, por ejemplo, podéis hacer uso de Drive, podéis hacer uso de todas las aplicaciones del sistema iOS, y sí que son cómodas. Los lápices digitales se van acercando en comodidad a las herramientas de toda la vida, como los lápices, los bolígrafos, los rollers, las plumas que hemos dicho antes, pero a mí no me gustan, lo mismo que no me gustan los libros digitales. Entonces, sí, hay algunas ventajas relativas al peso, relativas, pero que no, que como un libro de papel o una libreta, pues no, yo creo que son herramientas que propician el pensamiento, la reflexión, y es algo distinto. Aparte de que a mis libretas y a mis libros la batería les dura muchísimo más que a todos los chismes que tengáis vosotros. Entonces, bueno, a mí la tecnología me gusta para determinadas cuestiones, y facilita a veces mucho el trabajo, pero para leer, para reflexionar, para pensar, yo creo que el papel es mejor. Y en la toma de notas creo que también el papel es insuperable. También tenéis la posibilidad de aquellas notas que toméis en papel, después digitalizarlas. No hemos hablado de otras herramientas que ya venden por ahí en centros comerciales y demás, como libretas que a su vez tienen su alter ego digital, ¿no? Son libretas en las que uno escribe y eso se sube a una nube, y entonces tiene por un lado el papel, que a veces incluso es borrable, y por otro lado el soporte digital. Insisto en lo que os he dicho antes, a mí no me gusta, no me gusta esa forma de trabajo, ¿no? Ni en la toma de notas ni en el respaldo, porque desconfío también de la privacidad de eso, y en fin. Pero bueno, son otras posibilidades. Os animo a que en comentarios dejéis las formas en las que vosotros registráis aquellas cuestiones que os interesan de los libros que estáis leyendo, eh, y así aprendemos todos, la comunidad de la librería Orwell. Yo el primero, que me interesa mucho saberlo, ¿no? Es verdad que leemos, yo por ejemplo leo en cualquier sitio, ¿no? Hay veces que leo sentado en una escalera, y otras veces que leo en una mesa cómodamente, hay otras veces que leo en un sofá o en un sillón reclinado. En todos esos escenarios uno tiene que tomar notas, ¿no? Entonces mi fórmula pues me suele servir
para tomar nota en casi todos los sitios. Con mi chisme este de plástico, de metacrilato y mi pluma metida en el bolsillo, que bueno, sí tengo el inconveniente, ahí también podríamos hablar de elementos de escritura con capuchón o, por ejemplo, retráctiles. Hay plumas retráctiles que permiten tomar la nota sin tener, digamos, el engorro de tener que quitar el capuchón, que a veces es deslizable, pero otras veces va a rosca, ¿no? Y ya también, pues, eso forma parte del placer, ¿no? De a quien le guste notar una herramienta de escritura u otra. Y bueno, hay por ahí un montón de canales de YouTube que hablan de distintos tipos de libretas, distintos tipos de papel. Yo lo he hecho a un nivel muy sencillo, pero que creo que con el paso de los años, si uno toma notas de lo que va leyendo, al final acaba teniendo un archivo que es muy interesante, aparte de que ese soporte material también tiene un respaldo en la mente. Cuando uno escribe, luego recuerda mucho mejor lo que ha leído. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vamos acercando a la Navidad. Tenemos la librería preciosa. Os invito a que paséis, que veáis todos los libros nuevos que hemos ido incorporando. Y como siempre os doy las gracias por todo el cariño que recibimos de la comunidad de lectores de la librería Orwell. Un abrazo.